Fibra óptica. Medios de transmisión. Muy buen día a todos ustedes. Mi nombre es Alexander Graham Bell. Bueno, el motivo de mi visita es para proporcionarles conocimientos referentes a la fibra óptica. Este material se divide en sencillos temas fácil y cómodos de entender. Empezaremos. Introducción. En poco más de una década, la fibra óptica se ha convertido en una de las tecnologías más avanzadas para transmitir información. Este novedoso material ha revolucionado los procesos de las telecomunicaciones en todos los sentidos. Los sistemas de comunicación transmiten información de un lugar a otro, separados por distancias variables de unos cuantos a cientos o miles de kilómetros. Los sistemas de comunicación ópticos son sistemas que utilizan la fibra óptica como su medio de propagación. Estos sistemas están siendo usados como medios de comunicación eficiente desde los años 80, y han revolucionado las comunicaciones. Definición. La fibra óptica consiste en una o varias hebras delgadas de vidrio o de plástico, de 50 a 125 micrómetros de diámetro. Es decir, más o menos del espesor de un cabello. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino de material transparente como vidrio o plástico, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión. La fuente de luz puede ser láser o un LED. Composición. Un cable de fibra óptica se compone de una región cilíndrica llamada núcleo, a través de la cual se efectúa la propagación de luz, y de una zona externa al núcleo y coaxial, llamada revestimiento o envoltura. Dicho revestimiento es una funda de plástico u otros materiales que lo protegen contra la humedad, los roedores y otros riesgos del entorno. Una línea de comunicación por fibra óptica está constituida por tres elementos esenciales. 1. En un extremo se encuentra un diodo emisor de luz, que produce los pulsos. 2. La fibra propiamente dicha. Y 3. En el extremo receptor, un diodo detector de luz. El diodo emisor de luz recibe los pulsos eléctricos en clave y los convierte en pulsos de luz. La fibra óptica se encarga de transmitir esos pulsos luminosos, y el diodo detector hace lo contrario que el emisor. Es decir, los vuelve a convertir en pulsos eléctricos. Por supuesto, hay que instalar antes del diodo emisor de la luz un dispositivo que convierta en señal electromagnética el mensaje o los datos a transmitir. Consecuentemente, en el extremo receptor otro dispositivo, que trabaja a la inversa. Al igual que en la computación, en la transmisión por fibra óptica la información va codificada en forma digital, como una secuencia de 1 y 0. En el caso de las fibras, los unos están representados por pulsos de luz y los ceros por los espacios entre pulsos. El volumen de información. Es decir, el número de ceros y unos que se puede transmitir por una fibra óptica es miles de veces mayor que el de una línea telefónica, y en ello radica la superioridad de este nuevo medio de transmisión. Historia. Las ondas de luz son una forma de energía electromagnética y la idea de transmitir información por medio de luz, como portadora, tiene más de un siglo de antigüedad. Hacia 1880, yo, Alexander Graham, construí el fotófono, el cual enviaba mensajes vocales a corta distancia por medio de la luz. Sin embargo, resultaba inviable por la falta de fuentes de luz adecuadas. Con la invención y construcción del láser en la década de los 60, volví a tomar la idea de la posibilidad de utilizar la luz como soporte de comunicaciones fiables y de alta potenciabilidad de información, debido a su elevada frecuencia portadora 1014 Hz. Fue entonces que empezaron los estudios básicos sobre modulación y detección óptica. A partir de esta fecha empiezan a producirse eventos que darán como resultado final a la implantación y utilización cada vez mayor de la fibra óptica como alternativa a los cables de cobre. En 1970, Corning obtiene fibras con atenuación 20 dB sobre kilómetros. En 1972, fibra óptica con núcleo líquido con atenuación 8 dB sobre kilómetros. En 1973 Corning obtiene fibra óptica de SiO2 de alta pureza con atenuación 4 dB sobre kilómetros y deja obsoletas a las de núcleo líquido. En 1976, NTT y Fujikura obtienen fibra óptica con atenuación 0.47 dB sobre kilómetros en 1300 nm, muy próximo al límite debido a factores intrínsecos Rayleigh. En 1979, se alcanzan atenuaciones 0.12 dB sobre kilómetros con fibras monomodo en 1550 nm. Tipos.
Existen dos tipos de fibras ópticas. 1. Fibra multimodo. Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 kilómetro. Es simple de diseñar y económico. El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. 2. Fibra monomodo. Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8.3 a 10 micrones. Que solo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias de hasta 400 kilómetros máximo, mediante un láser de alta intensidad. Y transmitir elevadas tasas de información. Ventajas. La fibra óptica posee enorme ventaja sobre algunos otros medios de transmisión. Estos son: 1. Transmisión de datos a alta velocidad. 2. Conexión directa de centrales a empresas. 3. Gran ancho de banda. 4. El cable fibra óptica, al ser muy delgado y flexible, es mucho más ligero y ocupa menos espacio que el cable coaxial y el cable par trenzado. 5. Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones. 6. La fibra óptica hace posible navegar por Internet, a una velocidad de 2 millones de bits por segundo, impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios se conecta de 28.000 a 33.600 bits por segundo. 7. Vídeo y sonido en tiempo real. 8. La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza. 9. Compatibilidad con la tecnología digital. 10. Gran seguridad. La intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable, por el debilitamiento de la energía luminosa en recepción, además no radia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto grado de confidencialidad. 11. Resistencia al calor, frío y a la corrosión. 12. Se pueden agrupar varios cables de fibra óptica y crear una manguera que transporte grandes cantidades de tráfico, de forma inmune a las interferencias. 13. Insensibilidad a la interferencia electromagnética, como ocurre cuando un alambre telefónico pierde parte de su señal. Desventajas. Así como tiene ventajas, la fibra óptica posee desventajas que la caracterizan. 1. Solo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica. 2. El costo es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por tiempo de utilización, sino por cantidad de información transferida al computador que se mide en megabytes. 3. El costo de instalación es elevado. 4. El costo es relativamente alto en comparación con los otros tipos de cable. 5. Fragilidad de las fibras. 6. Los diminutos núcleos de los cables deben alinearse con extrema precisión al momento de empalmar, para evitar una excesiva pérdida de señal. 7. Dificultad de reparar un cable de fibra roto. 8. La especialización del personal encargado de realizar las soldaduras y empalmes. Bueno, esperando que este material haya sido de su agrado. Reciban un cordial saludo, de su servidor Alexander Graham Bell. Me despido no sin antes agradecer a mis amigos René Rodríguez Enríquez, Andy Amir Rosario Morales, Damilis Castañeda Ruiz, Juan Carlos Salinas Aparicio, Omar Alonso Solano, Carlos Fernando Alvarado García y Osvaldo Daniel Álvarez Macayo. Por su invitación para la elaboración de este material informativo de la fibra óptica. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo al profesor Fernando Martínez Salinas, quien es el profesor de mis cordiales amigos